Si ustedes quieren interrumpirme en cualquier momento, hacer una pregunta, lo discutimos y encontramos la mejor respuesta en lo jurídico. Asuntos que, como yo le había expresado la vez pasada, asuntos de ya los abogados de carácter personal que tengan litigios, y les recomiendo que por favor no lo hagamos. No delaten aquí la situación. No lo hagamos para el fin de poder sustanciar la situación, por cuanto ustedes, si en algo sus aportes les puede servir para aplicarlos ustedes dentro de los casos, es muy diferente. ¿Sí? Por favor, con esa aclaración, entonces. Que no saben por ahí. Bien, entonces estábamos manifestando, la vez pasada habíamos hablado de los recursos que confieren tanto el Código Orgánico General de Procesos cuanto el Código Integral Penal. Si nosotros, por ejemplo, nos remitimos al Código Orgánico General de Procesos, habíamos dicho que hay unas ciertas diferencias, pero en el fondo, en el carácter doctrinario, tienen el mismo criterio de exposición, cuanto la única diferencia es de que en el Código Orgánico de Procesos, ustedes cuando van a interponer un recurso de apelación tienen que fundamentarlo por escrito, ¿no es cierto? Dicen sobre qué van a fundamentar y sobre qué van a apelar. En tanto que en el campo penal es de que ustedes con el único fin, con el único propósito de interponer un recurso de apelación, lo hacen en forma oral diciendo interpongo el recurso de apelación y se activa ese derecho, sin fundamentar ese momento sobre qué ustedes van a plagiar. Bien, consecuentemente, en el campo penal, que es lo que vamos a continuar discutiendo, habíamos dicho que en el Código Orgánico Integral Penal tenemos recursos verticales claramente establecidos. Entre ellos tenemos el recurso de revisión, el recurso de casación, apelación y de hecho, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, eso ya conocemos y lo manejamos, ¿no es cierto? Ya. Ante ello, la diferencia es de que tienen que saber distinguir cuándo se activa ese derecho del recurso de apelación y en qué casos única y exclusivamente puede pedirse la aclaración y la ampliación. En muchos de los casos nos confundimos y justamente me hubiera gustado que estuviera aquí un abogado que pasamos en la mañana de hoy una negativa de un recurso de hecho. Y efectivamente interpone a la Fiscalía General del Estado la negativa del recurso de hecho, a la apelación de un auto de sobrecimiento. ¿Cuándo debió presentar la apelación el sujeto activo o el sujeto pasivo a esa apelación? Es lo que tenemos que nosotros conocerlo para poder activar. A veces en muchos de los casos, entonces, la apelación, por ejemplo, de el auto de sobrecimiento. ¿Cuándo se da la decisión del auto de sobrecimiento? ¿En qué momento, compañeros? En el momento que he llamado a juicio ¿En qué etapa? En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Entonces, ustedes, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el juez, una vez que escucha las partes, la etapa de la audiencia, como ustedes la conocen, se sustancia. ¿Qué más en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio? ¿Qué más sustanciamos ahí? O discutimos. Perdón, la validez procesal. ¿Qué más involucra la validez procesal? ¿No es cierto? Es la primero que hace. La cuestión de saneamiento. ¿No es cierto? Saneamiento. Discutimos el saneamiento. ¿A qué pasamos? A subfase, llamémosla, la subfase. La subfase de la evaluatoria de juicio viene la intervención del fiscal que hace su exposición de los fundamentos y la acusación y anuncio de prueba. Clarísimo. Llame o no llame a juicio la decisión final, porque en muchos de los casos se da que primeramente el juez se pronuncia diciendo que llama o no llama a juicio y después permite el anuncio de la prueba, retrotrae. Cuando debe primeramente el fiscal es hacer su actuación en cuanto a la fundamentación, a la exposición de motivos, los elementos, describir los elementos de convicción que cuenta y anuncia la prueba y la acusación. Ojo, viene la contraparte
sujeto, en este caso el sujeto pasivo, que es el procesado, ¿no es cierto? Y también contesta la fundamentación, y ahí viene la resolución del juez. Ustedes escuchan en ese momento la decisión del juez. ¿Qué facultad o qué recursos pueden hacer en ese momento? En ese momento de la audiencia. Si es que hay recursos horizontales, perfecto. Activa los recursos horizontales, pero en ese momento. Si no hay eso, puede apelar. Si no hay, en ese momento, y llaman a juicio, perdón, hay un sobrecimiento, hablemos, y a ustedes como acusadores particulares de la víctima, ¿podrían apelar en ese momento? Ahí activan en ese momento. O si no, ¿hasta cuántos días? Después de las 72 horas. Ya. No, después dentro del 72 horas. Entonces, compañeros, no esperemos a que salga el auto. No esperemos que salga el auto dado por escrito de sobrecimiento. Si después del auto de sobrecimiento dado, ustedes activan los 3 días, ¿procede el recurso de apelación? No. Eso es temporal. Eso acaba de pasar. Y se vienen dando casos. Entonces, hay, como yo les decía, en la sentencia de la Corte Constitucional que aclara el artículo de las notificaciones, cuándo procede y cuándo opera. Si leemos el artículo 573, nos dice las notificaciones, las reglas para las notificaciones, cómo y conforme opera. Entonces, en muchos de los casos nos dice, señor juez, pero en el artículo 255 del COGEP dice que nosotros, una vez de que activamos la aclaración, se suspende el efecto de hablemos de la sentencia para después poder interponer el recurso de apelación por 3 días más, ¿no es cierto? Ese es el problema de la interpretabilidad de la ley. Eso está, por eso ahí vamos a ir, que es la resolución que dictó la Corte Nacional de Justicia en aplicación del COGEP, para el COGEP, es lo que le estoy explicando. Pero sí, casi la mayoría de las normas se basan en eso. Dígame, Son dos cosas totalmente diferentes. Claro, si ahí está la resolución de la Corte Nacional de Justicia que se tome como una supletoria en lo que es el procedimiento penal, ¿no? Pero hay unos casos que realmente se amerita. Por ejemplo, hay un caso muy particular que de repente las entidades públicas, dice el COGET, que las entidades públicas solo pueden presentar, no tienen necesidad ya de presentar procuración judicial, simplemente con autorización de la máxima autoridad por medio de un escrito, porque eso es lo que dicen las normas del COGET para procuración judicial. Pero en muchos casos a veces el tribunal no acepta y pide de vuelta que le hagan procuración judicial. A ver, Estamos hablando de los recursos. vamos de los recursos, pero sin embargo la respuesta es, Ajá. diferenciemos que cuando hablamos de instituciones públicas tenemos que diferenciar cuando tienen ellos procurador judicial propio de la institución, no se necesita que se active la Procuraduría General del Estado, ¿me entiendes? Si dice, por ejemplo, que él viene como procurador, procurador, hay la excepción de que las instituciones, con el mandato de ellos, porque está les dando procurador cada momento de las instituciones, también veámoslo desde ese punto de vista. Entonces, eso es en el COGEP. Vámonos al recurso de apelación para el fin de continuar con la situación y no desviarnos. Después podemos abrir sus pasos. Bien, entonces decía que si es que ustedes piden la aclaración, es en la misma audiencia, pueden llegar después en la misma audiencia. En muchos de los casos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que se ha dado un caso y es bonito para discutir y nos ponemos de acuerdo, incluso abogados y jueces. Al segundo día viene, después de llevar efecto a la audiencia, dicta el juez un auto de sobrecimiento y le piden la aclaración. Dice, señor juez, sirva hacia aclarar respecto a que en su decisión oral dijo esto. ¿Procede o no procede ese petitorio? La llevamos a la audiencia el martes. El martes pasó la audiencia. Y ustedes el miércoles, el jueves, o estamos el día jueves, presentan un escrito. Sirva hacia aclarar respecto a que la decisión oral dijo esto. ¿Procede o no procede?
Está dentro del tiempo. Porque oralmente no lo pidió, no lo solicitó En el momento dentro de- del momento adecuado. la aclaración. Por eso le estoy diciendo que si leemos detenidamente esa resolución dice que cuando están presentes tienen que pedir la aclaración y la ampliación en la misma audiencia. Oralmente. Para las personas que no están presentes se activan los recursos por escrito cuando ellos tengan conocimiento de la decisión. Y esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, como abogados, o sea, evitemos esos inconvenientes y si veo que está alguna decisión que la veo oscura, necesito aclararla o ampliarla, que son recursos diferentes, la ampliación y la aclaración, actívenla ustedes en la misma audiencia. O sea, estamos poniendo panoramas claros para después, o sea, no. El juez tiene que en ese rato. En ese mismo rato tiene la obligación el juez de pronunciarse sobre la aclaración y la ampliación, porque se entiende que es sobre los puntos de discusión que ustedes pusieron al debate. Se corre a la otra parte, el juez que tiene que hacer, con el periodo que pide la aclaración, abogado pronúnciese y yo resuelvo. Es lo correcto. Y de ahí mismo activamos el recurso vertical de apelación. Entonces, si leemos y nos referimos al 573, como yo les decía, ahí nos dice que los autos definitivos, las autos y decisiones que se tomen en las audiencias quedan notificadas en la misma audiencia. 573. Léale, por favor. Claro, con mucho gusto. Artículo 573. Plazos para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas, excepto en lo que se refiere a la interposición y fundamentación de recursos. ¿Ya? Los plazos se contabilizarán a partir de la notificación realizada en ausencia, salvo los casos previstos en este código. Eso. Ya, leamos el 575 que viene la excepción, o las reglas más bien para las 575. Con mucho gusto. Del COIF mismo. Sí. Ok. Coger. Ah, ya, ok. Artículo 575. Las notificaciones se regirán de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, cuando se convoque a la celebración de una audiencia o se adelante un trámite especial, deberá notificarse al menos con 72 horas de anticipación a las partes, testigos, peritos y demás personas que intervienen en la actuación, Ya. salvo en caso de delitos flagrantes. ¿Qué nos dice esa norma? Que el juez tiene, cuando los va a convocar a una audiencia, por lo menos debe ser con... ¿Qué pasaría que si la convoca a las 24 o 48 horas? Yo le he tenido un proceso. A ver, No. a ver, No cuenta A ver, mire. no preparar su defensa. Base del artículo 76. eso, yo estoy de acuerdo. Violenta la seguridad jurídica. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte de eso. Pero si usted viene, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el juez en ese caso? Dice que al menos con 72 es el mandamiento expreso. Usted dice, señor juez, está en 28, 48 horas solicito que se convoque con menos porque perfecto. Yo estoy de acuerdo porque así dice la norma tiene que cumplir. Sin embargo, si viene aquí y le dice, señor abogado, ¿hay alguna objeción de que sea convocado para el día de hoy la audiencia con 48 horas de anticipación? Y usted dice, no, le dice acá, también no hay ninguna objeción y pedimos que se instale. ¿Puede llevarse o no puede llevarse? Sí. ¿No es cierto? La parte de Sí, todo es, por eso dice que en el COGEP, si usted leemos en el COGEP, dice que los términos los puede renunciar en forma voluntaria y de acuerdo. Y otra cosa particular, doctor, el principio de la oralidad tiene el principio de dispositivo, concentración, Y contradicción. ya. Ahí están los principios de las partes. Entonces, si es que a ustedes les convocan con 48 horas, tienen dos puntos. Señor juez, la ley me dice que en 72 horas y pido que se me convoque después de 72 horas para que no, desde ya, para el lógico, ¿no es cierto? Entonces los abogados tenemos que activar también las de garantías constitucionales para poderle hacer, al juez, porque en muchos de los casos, se convoca a la audiencia y efectivamente está mal convocado, ustedes pueden activar ese derecho. En ese momento, señor juez, pedimos de que es 48 horas, síganos como al menos con 72 horas. Ojo, en apelación en segunda instancia, ya no activa ese derecho tampoco. Si nos vamos al 600,
654. ¿Cuánto dijo? 574. Trámite. 654, numeral 4, por favor. Ya. Estamos hablando de la apelación Ya. penal. Recibido el expediente, la sala respectiva de la Corte convocará a los sujetos procesales a una audiencia dentro del plazo de 5 días subsiguientes a la recepción del expediente para que fundamenten el recurso y expongan sus pretensiones. ¿Qué nos da a entender? En tanto que para la apelación en segunda instancia, si yo la convoco para pasado mañana, ¿vale o no vale esa convocatoria? No vale, porque no está dando cumplimiento. A ver, leámosle otra vez para ver, miren, o sea, siempre hay una... Con mucho gusto. Ah, sí, a lo mejor con, claro, también hay que leerlo con coma y todo. Sí, tiene razón. A ver, perdón. Numeral 4. Recibido el expediente, la sala respectiva de la Corte convocará a los sujetos procesales a una audiencia dentro del plazo de... Dentro, 5 dice, días. del plazo. Dentro del plazo. Miren esa palabrita. Entonces, es muy diferente para sustanciar en primera instancia cuánto una sustanciación Hay una norma discrecional ahí para el juez. es, ¿no es cierto? Entonces, Pero vamos, dice- vamos, eso, dentro, dice. Discrecional. Yo- Se cumple, doctor, y bueno, eso de la carga procesal yo creo que es imposible. bueno, eso ya es, o sea, estamos hablando de la situación jurídica para que, o sea, conocerla y ampliarla. Entonces, dígame, por favor. Doctor, ahí Allá. está en la puerta. Entonces, ¿no es cierto? Estamos encontrando pros y contras de la situación. Es lo que estamos. Muy bueno. Dentro decimos de 5 días. Estamos correctos, ¿no es cierto? Ahora lo interpretamos. Ya, correcto. Hemos quedado entonces que fundamentalmente en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio los abogados tenemos que ser y tener conocimiento entonces y quedamos en forma clara de qué, cuándo y cómo se activan los recursos. Si es que ustedes interponen el recurso de apelación del auto de sobrecimiento después de los 3 días de escrita el auto, ya no quedamos de que el juez les va a negar. Si es que les niega el juez ese, ¿qué activan ustedes? Recurso de hecho. De hecho, claro. Ya. ¿Lo van a activar ustedes como abogados bajo esas circunstancias, sí o no? No. Eso tenemos que nosotros dilucidar. También lo niega el juez. Hay lo que puede mandarlo a sancionar al abogado. Ya, es que ahí vamos a llegar a eso. En el recurso de hecho, que es, ¿cuál es el fin del recurso de hecho? Es de que la revisión de la decisión para el juez inferior por un juez superior a fin de determinar si efectivamente está en legal y debida forma aceptado o negado dicho recurso. Presentado el recurso. Presentado. Dentro de los 3 días, ¿no es cierto? Es lo que se entiende. Ahora bien, si es que estamos analizando ya la apelación, hemos dicho de que si ustedes presentan el recurso de hecho, por A o B, en tanto, ¿qué pasaría, por ejemplo, que si ustedes tuvieran la decisión oral y dentro del plazo de 3 días apelan del auto de sobrecimiento, el juez tiene que aceptarles? Pero dentro del término. Dentro del plazo. El código dice, la ley dice plazo, pues término, hablemos como término. Recurso, ¿No es cierto? Pero de la decisión De la decisión, sí. oral. Así. De la decisión. Desde el momento en que se activó la audiencia evaluatoria y control de juicio, el juez dictó la resolución diciendo que sobre C, ustedes tienen los 3 días subsiguientes para apelar de eso. Si ahí, en el tercer día, No lo realizamos. no, lo realizan correctamente, o sea, si lo realizan correctamente y el juez les dice no, no procede porque tuvo que haber apelado usted en la misma audiencia, activan el recurso de hecho. Sí, puede que sí. Ahí van a activar el recurso de hecho. Ahí es como última alternativa. Ahí van a activar el recurso de ¿Usted hecho. puede repetir esta parte? Disculpe. Recurso de... Sí, por favor. Sí. Tenga la entidad. Es que nos gusta que nos repita. Sí, bien. Verás, Doctor, dígame. el recurso de hecho presentado porque se presentó la apelación a destiempo no sirve. Es que ya quedamos claro que les van a negar y les van a mandar a sancionar. Es al abogado. El Consejo de la Judicatura, si ustedes leen ahí, hay sanción.
hay sanción para el juez que negó indebidamente un recurso de apelación y hay sanción para el abogado que planteó indebidamente el recurso de hecho. Debería darse también para el juez que lo concede, porque escucha, También da, ha habido vamos a casos que leer lo hacen de esa manera. vamos a leer lo que también da eso y nosotros tenemos que notificar al Consejo de la Judicatura para que se revise la actuación del juez. Dice ahí clarísimo la norma. Y lo hemos hecho, al menos en la sala que yo pertenezco hemos mandado, o sea, tanto para uno como para el otro. Un activo- Doctor, y cuando la sala hace un copy y pega de una sentencia a otra sentencia, A ver, copia y pega. sí. Bueno, ahí sí no le podría decir que yo, eso sí no, es otra situación. Eso cada quien responde y eso tendría. Y eso va a casación. Ya. Trata de hacerle conocer que muchas de las veces las sentencias tienen errores, Ya. por no decir horrores, Ya. que muchas veces se tratan de otras personas. Ya. Verá, ahí que tenemos que hacer como abogados. Es, Se solicitó aclaración y ampliación y se ratificó en la sentencia de copy y pega de un párrafo. ya, está perfecto, o sea, eso lo estoy diciendo. A ver, vamos por partes para ¿Cómo no va a saber. ser perfecto? No, pero es que está perfecta la pregunta, o sea, ya. Verá, Déjalo de si ustedes, Para empezar. a ver, por favor, si ustedes determinan y observan de que Como dijo al inicio, no, en la decisión de la sentencia, ya no salimos del aspecto de ella, ustedes determinan que efectivamente hay un párrafo, hay un error, tienen dos caminos. Si les favorece, ¿qué harían ustedes? Tomarlo eso como un atenuante para poder promover la justicia. Entonces no lo tomen. Si no nos favorece, ¿qué tenemos que hacer? apelar. Nos guardamos. Lógico, es que eso, por eso que son elementos subjetivos. Yo no le puedo decir, copia y pega, no comparto ese criterio, pero bueno, eso es, a lo mejor tendrás razón o no razón, yo no lo puedo decir en eso. Lo que pasa es que, doctor, usted sabe perfectamente que la sentencia tiene que Y uno cumplir de los miembros del todo lo que tribunal, se puede no le decir. voy a decir porque no lo va a caer Tiene un mal. espacio inclusive para llegar a la Corte Constitucional donde puede tratarse todos esos temas de violaciones procedimentales. Sí, en eso estamos correctísimos. Entonces, yo les digo, en muchos de los casos, ha pasado de que efectivamente existen errores de nombres. Ya, errores de nombres. Si ustedes leen el artículo 100 del Código Orgánico de Procesos, dice que inclusive así es la sentencia. Si hace encuentra ejecutorial, se la puede enmendar. ¿Sí? Pero de nombres, pero no de todo un párrafo. Eso le estoy diciendo, es que el párrafo tenemos que verlo, por ejemplo. Si nosotros en el texto y el contexto de la lógica y la razonabilidad determinamos que afecte ese párrafo, cabría la nulidad. Pero si es que ese párrafo no tiene ningún incidente en el fondo del contexto y del resto de la sentencia, no afecta. Puede ser un mero O sea, eso se le digo, o sea, puede haber, o sea, yo no lo estoy diciendo, así va a ser, puede haber, le estoy diciendo, puede haber de que sí afecta ese párrafo en ciertos aspectos y puede haber que tampoco afecta. En muchos de los casos dicen, nosotros hemos enmendado como todos los seres humanos, las salas, la Corte Nacional y los jueces y los abogados piden aclaraciones y ampliaciones en todas las sentencias. ¿Con el cuál fin? Ese es el fin, la aclaración, ¿cuál es? Enmendar. Y la ampliación, enmendar el error. entonces eso es, si no lo activamos nosotros, estamos permitiendo que esa sentencia quede así cuando la hemos leído. Lo lógico sería, lo entendible sería que viendo, señor juez, ustedes en tal sentencia hicieron constar ese párrafo que no corresponde a esta decisión, no tienen ni enmiéndelo. O nulítela. ¿Entra la nulidad o no? ¿O solo la enmendadura? La nulidad solo provoca si en tanto, como hemos explicado, la nulidad de una sentencia, la nulidad de un proceso es en el 652 y en el 604, cuando es la nulidad que tiene la facultad del juez acuña la audiencia oratoria preparatoria de juicio para determinar cuando hay vicios de procedimiento, que correctamente lo dijeron acá los compañeros abogados, en el momento de los vicios de procedimiento. O sea, hay bases de saneamiento que si usted nos permite que pasen, ya va cumpliendo, están aceptando. O sea, entonces, tanto los sujetos procesales, el juez es el garante, el protector de los derechos. Entonces, usted le da, le dice los hechos y el juez ¿qué le da? Derecho. Le dice, bien hecho, o sea,
Cierto es que cometemos errores, o sea, es en todo y no creo que nadie es perfecto. Así es. Doctor, pero si esas nulidades se dejaron pasar en la preparatoria de juicio, la sala se puede dar cuenta de esas nulidades y la puede... Nosotros ya hemos explicado y declaramos nulidad cuando hay. El 652, numeral 10, nos dice cuándo debemos declarar. Y hay tres puntos por los cuales se puede declarar la nulidad. Recordemos. Pero ese es en el COI. El COI. En el COI. 652, numeral 10. ¿Me permite él? Perdón. Ya. 652, numeral 10. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar de oficio o a petición de parte la nulidad del proceso desde el momento en que se produce la nulidad, a costa del servidor o parte que provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad únicamente si la causa que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso. Sigamos más abajo. Con mucho gusto. Para los efectos de este numeral serán causas que vicien el procedimiento. Literal A, la falta de competencia. Vamos ahí. ¿Qué es la falta de competencia? El juez. ¿No es cierto? El juez. Ya, entonces, falta de competencia, ¿no es cierto? Si nosotros determinamos que ya ha pasado aquí casos y fundamentalmente se dieron en la transición cuando entró en vigencia la ley de la violencia de la familia a partir del 3 de septiembre, cuando se les dio nuevas competencias a los jueces de violencia. Venían conociendo los jueces de garantías penales y entró a partir del 3 de septiembre. Hay delitos que se cometieron el 2 de septiembre, el 1 de septiembre y actuaban, por ejemplo, que las juezas de violencia únicamente conocían las contravenciones. En tanto, los delitos psicológicos de quién era la competencia. El juez penal. Y a través de la investigación fiscal, ¿cierto? Entonces eso se modificó un poco y determinamos de que jueces, aplicando las disposiciones normativas vigentes desde a partir del 3, ya se hacían cargo de esas decisiones anteriores a esa fecha. Cuando no tenían competencia, porque en la ley retroactiva. Entonces ahí entra una nulidad procesal, por falta de competencia. Es de oficio. Puede ser la de oficio o a petición de parte, es obligación del juez realizar y de resolver eso, porque sin competencia no hay tal asunto. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Competencia. Pero aquí dice algo, doctor. Dígame. Dice aquí, verá, la falta de competencia del lado Siempre. del juzgador, cuando no se pueda subsanarse con la inhibición. División. Esto es lógico. Si por ejemplo son jueces, por ejemplo, de aquí el delito, por ejemplo, se cometió en Pasaje y conoció el primer momento el juez de aquí de Machado, ¿hay nulidad ahí? Razón del territorio. La inhibirse. Inhibirse dice con los actos no son nulos, no dice pasará, dice al nuevo. Porque ustedes están garantizados por el mismo juez de garantías penales. Pero en tanto, supongamos que entre una competencia de una jueza de violencia intrafamiliar en un asunto de violación entre particulares o de personas que no tienen ningún parentesco. ¿Hay falta de competencia ahí? Ahí sí hay competencia. Bien. Entonces hay que determinar caso por caso. Pero por ejemplo, si están en el mismo nivel de jueces de lo penal y el delito se comete aquí y después tiene que inhibirse porque efectivamente en la investigación se determina que fue en pleno puente, ¿qué pasaría? ¿Con quién tiene la competencia ahí del juez? Si el delito lo cometió un accidente de tránsito, es en pleno puente donde divide una jurisdicción de un cantón al otro. Jurisdicción y territorio que compete a donde está el accidente. Si nosotros nos vamos a las reglas de prevención, por ejemplo, en ciertos casos nos dice que cuando los accidentes son en plena línea, en la mitad de un cantón con el otro, es de quien previno en el conocimiento. Sí. Primero le tomó conocimiento. Entonces, ya eso es
Pero porque tanto igual es el juez de garantías penales del Pasaje, tanto hablemos aquí el juez de garantías penales de Machado, ¿cierto? Pero si es que está bien definida la competencia, el territorio acá, y el delito después se llega a establecer que efectivamente se cometió y se inició en Pasaje, bien me puede inhibir y eso no provoca la nulidad. Clarísimo, estamos con esos ejemplos, creo que Simplemente se inhibe. sí, hemos quedado, dígame usted. Sí, ¿quién puede proponer la nulidad de un proceso? ¿Los jueces de tribunales o solo los jueces de sala? No, no. La nulidad procesal puede dictar si eres en la etapa evaluatoria. ¿Ya? Bien lo pueden hacer los jueces del tribunal y bien lo pueden hacer los jueces de la sala. Y bien lo pueden hacer los jueces de la Corte Nacional. Y los del primer nivel también. Los jueces, ellos son el primer filtro. Si leemos en el 604 les faculta, dice, en el 604 dice que ellos pueden declarar la nulidad. ¿Sí? COIP mismo. COIP mismo, todo es el COIP. De primera instancia. 604, por favor, está en el Escuchemos, por favor, escuchemos el 604, numeral 2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los juzgadores que en ella han incurrido, Entonces estamos correctos, quienes ¿cierto? serán condenados en las costas respectivas. Estamos clarísimos, ¿cierto? Entonces, bien pueden ustedes, por eso cuando van a la fase de saneamiento, los abogados tenemos que ser muy meticulosos para decir, a veces le dice el juez, les dice, vicios del procedimiento, No existen, dice. entonces no existe, o sea, están avalizando. Pues, tienen que revisar, o sea, yo les voy a- un caso recién venimos pasando que todavía no decidimos y vamos a la decisión oral y mañana. Yo preocupé con estas situaciones y tenemos pues un volumen bastante extenso. ¿Qué pasaría en los juicios o en los procesos que ustedes mantienen y sostienen? De que en muchos de los casos comparecen con el abogado de defensor técnico a la audiencia de calificación de flagrancia. Los abogados tenemos que decirle, cuando nos presentamos, solicito que se me notifique en tal correo electrónico, porque si no lo dicen ustedes, ¿qué dice el artículo 575? Estamos leyendo la notificación. Numeral 4, literal A.